Sin novedad en el Alcázar, con Eduardo García Serrano. Pues muy buenos días, queridísimos oyentes de Decisión Radio y de Sin Novedad en el Alcázar. Hemos de decirles, antes de entrar en materia, que recuperamos hoy, con esta edición, la normalidad, o por mejor decir, la normalidad a medias. Me explico. Estos días festivos han estado ustedes escuchando, tanto sábado como domingo, reediciones de Sin Novedad en el Alcázar. Hoy, este sábado, 7 de enero, pues ya estamos con un programa recién salidito del horno, recién grabado, porque, como saben ustedes, por el esquema de trabajo de la casa, de Decisión Radio, durante esta semana pasada de Nochevieja, Año Nuevo, etcétera, etcétera, pues, en fin, se han puesto reediciones. Hoy recuperamos a medias la normalidad. ¿Por qué? Estamos en jueves 5 de enero, la noche de Reyes. Estamos grabando Sin Novedad en el Alcázar, una nueva edición, pero mañana viernes, día 6 de enero, es festivo, y por lo tanto no grabaremos. ¿Qué quiere eso decir? Que esta edición del sábado, que están ustedes escuchando hoy, sábado 7 de enero, se repetirá mañana domingo, porque, bueno, ha sido imposible grabar el viernes, en tanto en cuanto fue fiesta, 6 de enero, Día de Reyes, disfrutando todo el mundo de los regalos de los Reyes Magos. Ya la semana que viene, la próxima semana, ya recuperaremos la normalidad absoluta y habrá una edición de Decisión Radio, de Sin Novedad en el Alcázar, perdón, Decisión Radio el sábado de 10 a 12 y otra distinta el domingo también de 10 a 12, que es el horario habitual de este programa, sábados y domingos de 10 a 12 del mediodía. Por lo tanto, bienvenidos a la mediana normalidad, que ya recuperaremos en su totalidad la semana que viene. Este programa que están ustedes escuchando está recién salido del horno, grabado el jueves, día 5 de enero. Repito, mañana, o sea, el viernes, día 6 de enero, no hemos podido grabar la edición del domingo, como habitualmente hacemos, porque es fiesta los Reyes Magos en toda España. Bueno, hoy contamos con los espartanos de la tertulia de los jueves, la guardia pretoriana, porque todos los demás contertulios están pues también de vacaciones, claro, como es lógico. Y esos espartanos, esos pretorianos de Sin Novedad en el Alcázar, son Mariano Calabuch. Muy bienvenido, Mariano. Buenos días, feliz año a todos. Feliz año. Y, por supuesto, nuestro queridísimo Juan Manuel Cepeda. Juanma, muy bienvenido. Muchas gracias, feliz año y, efectivamente, los irreductibles. Los irreductibles. La guardia espartana de Sin Novedad en el Alcázar, que sea fiesta, no sea fiesta, caigan chuzos de punta, una tormenta de, como diría Junger, una tormenta de fuego y acero, pues aquí están. Incluso aunque nos joda el acceso, ese ser bajito que dice que es el alcalde del Ayuntamiento de Madrid, del Atleti, además, del Atleti, encima que nos prohíba el acceso con vehículos al centro de Madrid. Sí. Ya no, al centro no, Madrid, al interior, ¿no?, de la M30. Sí. Interior de la M30. Mira que había posibilidades. Mira que criticaron a la Manuela Carmena. Sí, mira que la que ¿sabes aquello de por la boca muere el pez, ¿no? Claro. Yo me acuerdo cuando instalaron la zona ahora en Madrid, y se acordarán todos los que vivimos en Madrid, centro, dentro de la M30, que cuando pusieron las barras verdes o azules en el asfalto de Madrid, se pudo empezar a aparcar en las calles de Madrid con más facilidad. Esa misma medida, si lo que quieres es evitar que entren coches a Madrid, implanta el parquímetro fuera de la M30 también. Y entonces lo que harás es impedir que la gente que venga tenga que pagar por aparcar, pero no les prohíbas entrar, porque el que tiene que trabajar, ¿cómo hace? O sea, el que tenga una furgoneta diésel anterior al 2006, claro, no puede. ¿Qué hace?
¿Se puede adaptar o puede adaptar el vehículo o puede comprar un vehículo? Tal cual está la cosa, no. Sí que es cierto que llevaban tiempo amenazándonos, porque esto no es advertirnos, eso es amenazando con que la gente no entrara en Madrid. Pero oiga, la sociedad y la economía de este país no da para estar cambiando todos los días de coche. Y según las necesidades de unos 600 tíos que están en Bruselas que dicen lo que tenemos que hacer nosotros en las ciudades. Y más amparándose en derogar o no en cumplir aquella promesa, porque desde Bruselas le decían que no podía hacerlo, derogar o eliminar el Madrid Central, porque si no nos iban a multar con 200 millones de euros. Pues aquí los tienen, los pagamos. ¿Cuál es el perjuicio? ¿Cuál es el perjuicio para los madrileños? Dejar de ingresar más de 200 millones porque no entran vehículos en Madrid. Pues se pagan fuera. Fíjate, no vienen fondos europeos, pues que se los metan por donde les quepan. No los queremos. Pero si, Mariano, si además, mira, enlazando con lo último, no vienen fondos europeos, pero si no nos están metiendo dinero porque no les mandamos planes en dónde invertirlo. Además, y además es increíble. Además. Pero ya enganchando con lo que has dicho, que además me parece muy bien, porque es una de las novedades de este nuevo año. Gracias. A mí esto que en casa, que yo diga algo, me digan que parece muy bien, no me lo dicen, ¿eh? Es que te lo agradezco. Habitualmente no te lo digo. No, es difícil. Fue una de las mayores promesas electorales del entonces candidato del PP, que quería, atacando a la antigua alcaldesa Manuela Carmena, lo que querían era quitar todo lo del Madrid Central para que hubiera pleno tránsito de vehículos, para que a nadie se le impidiera la posibilidad de trabajar, y resulta que no solo lo han quitado, sino que además lo han ampliado. Y lo amplían, y como tú muy bien dices, salvo que el Ayuntamiento de Madrid y el Atleti, que son el club del alcalde, hagan un... que está en venta. Claro, hagan un convenio para ayudar al que quiera cambiar de furgoneta porque no tenga dinero para comprarse una nueva, ya me contarás. O sea, estamos en una situación económica de la suficiente crisis y gravosa para que le digas a un pequeño autónomo de transporte, no, es que tienes que cambiar la furgoneta y gastarte otros 40 o 50 mil euros en comprarte una nueva, porque si no, no puedes acceder al centro de Madrid. Es una barbaridad. Sí, es una barbaridad absoluta. Y además es lo que tú dices, es en la idiotez de copiar a los demás. Claro, estas medidas es una catetada. Sí, se implantaron en Londres hace mucho tiempo, porque además era una medida confiscatoria, no era ni por tener mejor aire ni nada de nada. Es verdad que el centro de Londres es mucho más complicado que el centro de Madrid, y tú querías entrar en el centro de Londres, lo que la llaman la City, vale, pues pagas, pero pagando la gente entraba. El que no tenía dinero o el que no podía, bueno, pues no el que no tenía dinero, el que iba para hacer una compra o para visitar al primo, pues no lo hacía, se iba en sus trenes o en su sistema de transporte público. Pero es absolutamente demencial que en el centro de Madrid, que además ya no es el centro, como bien dices, es todo el Madrid dentro de la M30, que es prácticamente pues es lo que es Madrid capital. El 80% de la superficie. O sea, que tú vivas en Getafe, que seas un repartidor o que tengas que ir a trabajar, que seas un fontanero, que tienes que hacer una reparación y médico, que no puede, que vas a ir en el metro con la bolsa de las herramientas. Hay un caso de es una chica de Fuente Sanz, Esther Sanz. Esta chica viene es una conocida tuitera, además es miembro de algún conocido también partido político, viene a hacerse sus tratamientos a la clínica esta que está aquí al final de avenida viene al clínico a hacerse los tratamientos y no tiene vehículo con etiqueta para poder acceder a Madrid. ¿Y cómo entra a hacerse sus tratamientos contra el cáncer? ¿Qué hace esa mujer? Además del que no puede trabajar, ¿y los enfermos? ¿Cómo hacen? Te tienen que coger un taxi desde Plaza Castilla para irse hasta aquí, cuando pueden a lo mejor entrar en coche y aparcar en el parking que tenemos aquí en Diego León. Bueno, si es aquí al lado, en Diego León, pues no hay manera, ¿eh? Claro, pero Mariano, sí, lo que pasa es que vamos a una sociedad, efectivamente, donde la libertad se va cada vez cohibiendo más, donde se va vulnerando más. Otro ejemplo nuevo, que también va a salir una ley, o ya ha salido una ley, ya es la ley digital. Es decir, aquí ya olvídate del papel. Es decir, tú eres un señor de 60, 70 años que no has crecido con
las nuevas culturas digitales y te dicen que ya no, con la administración ya olvídate, ya no hay papeles, ni instancias, ni ventanillas, todo es digital. ¿Qué te están obligando? Primero a comprarte un ordenador, segundo a pagar el certificado digital, aparte del certificado, y a pagar un soporte digital, que sea lo que sea, para tener internet en tu casa. Sí. Y ya es obligatorio y tú puedes negarte. Mira, antes pasaba, hasta hace poco pasaba lo mismo en Hacienda. Las declaraciones tanto de IVA como de IRPF tú las podías presentar en papel. Y te decían, no, pero es que esto tiene que venir digital. Claro, Hacienda, que son muy listos, cuando la gente protestaba decían, no hay ningún problema. Usted no tiene ordenador, venga usted a una delegación de Hacienda que aquí tiene ordenadores a su disposición. No, se la hacemos, no. Te dejamos un ordenador para que usted la haga. Tú ya me contarás, yo que no he crecido en esa generación, yo pues eso, con el teléfono, después de darle 1000 vueltas, pues más o menos, poco más. Yo tengo la suerte que en mi despacho tengo una secretaria, pero no todos los abogados tienen secretarias, y mucho menos en los tiempos que corren. Y o sabes informática, o tienes las herramientas informáticas para entrar en ese mundo, o estás totalmente fuera. Es implantación de la agenda, esta famosa Agenda 2030. Sí, Perdona, Eduardo, a lo mejor te estamos cortando el guión que tenías, pero es que yo me quiero cagar un sin poco contar los bancos, sin contar los bancos, gestiones en bancos, claro. Porque ya salieron el otro día diciendo que nos quieren meter el dinero digital. Claro, todo. Para saber en qué nos lo gastamos. Claro. Si tenemos derecho a gastárnoslo en lo que nosotros creemos que o no. Y luego está esa medida de que lo van a implantar, lo van a terminar implantando. Ya en Inglaterra hay un pueblo donde se ha hecho el Madrid de los 15 minutos. Es decir, que tú en un perímetro de 15 minutos andando no tengas necesidad de salir fuera de ese perímetro. Es decir, que el tendero, el del banco, el colegio, el centro de salud, tal, lo tengas todo en esa zona, lo que eran los barrios de antes. No han venido a descubrir nada más. Sí que han descubierto la pólvora, el Mediterráneo y América toda la vez. Por aquello de no tener que movernos y usar los vehículos. Claro, y eso va a ser obligatorio. Entonces van a ver a quién ¿dónde estás echando gasolina en tu coche? No, a ver, a quién le engañan y dicen, no, es que en este barrio tienes que abrir una pequeña panadería y va a decir, oiga, yo no puedo competir con la gran panadería del centro comercial X que está en sitio. Sí, todo es imposible, es una mentira. Lo que se va es a coaccionar la libertad de la gente a que efectivamente entidades supranacionales, que ni siquiera son nacionales y en muchos casos casi clandestinas, sean los que lleven el control del mundo. No hay más. Bueno, pues después de esta introducción traída de la mano de Mariano Calabuig, que está indignado, como la inmensa mayoría de los madrileños, con el alcalde que padecemos y el Madrid Central que nos van a ampliar por los dogmas de esa doctrina de ecogilipollas, que Madrid tiene que tener el mismo aire forzosamente que se respira en Riaza, por ejemplo. O en la Sierra de Guadarrama, claro. O en la Sierra de Guadarrama, y eso es metafísica y físicamente imposible, absolutamente imposible, porque vivir en una gran capital, en una gran ciudad como Madrid, pues lo primero que sabes es que no vas a respirar el aire que se respira en Riaza, o en los altos del Guadarrama, en el Alto de los Leones, por ejemplo, porque es imposible, y el aire de Madrid se limpia cada vez que llueve. O sopla cada vez que llueva, pues aire limpio. No, pues a fastidiar a los trabajadores, a la gente que utiliza su vehículo para trabajar o para lo que le salga de las narices. Oiga. A pasear Castellana arriba abajo. Yo le propongo al alcalde, como yo soy un gran aficionado a la hípica, es mi deporte favorito, ¿qué le vamos a hacer? Y en Riaza, pues monto a caballo recurrentemente, pues animo al alcalde a que prohíba el vehículo de motor en Madrid y vayamos todos a caballo. A caballo y recuperaremos las tradiciones maravillosas de cuando el transporte era un transporte hipomóvil, como la Wehrmacht. Y Madrid lleno de caballerías, de bosta de caballo, por las calles. Y el selur todo el día en la calle, y atamos el caballo a la entrada de su taifa, de los Western Salón, de casa, y en vez de garajes, establos. Y va a ser muy divertido. Es que estos pájaros es lo que así quieren. Tendremos un aire como el del Alto de los Leones. Estos pájaros lo que quieren es un retroceso en la evolución. Es que es alucinante. Es un retroceso en la evolución. Porque si tú dijeras, a mí me puede decir que haya espacios verdes, perfecto. Que haya espacios de aire puro, perfecto.
lo que tienen que hacer es implementar medidas para esa España vaciada, que la gente vaya a los pueblos, que no haya tantas concentraciones en las urbes, en las grandes ciudades. Pero claro, eso vale dinerito. Lo que no vale dinerito es decir, prohíbo. Eso es una ley que la ley, lo que han hecho, por ejemplo, con la ampliación del Madrid Central, eso no vale ni un pavo. Ni un pavo. Eso es un pájaro que le dice, el alcalde le dice al abogado más listo que tengan por allí. A ver, hace una ley diciendo que el artículo primero, artículo segundo y artículo 18, las multas, que es lo único que les interesa. Eso no vale dinero. Lo que sí vale dinero es decir, venga, vamos a hacer un Gran Madrid, vamos a coger ciudades, pueblos de alrededor, vamos a hacer verdaderas ciudades dormitorio, vamos a hacer conexiones directas vía tren, vía autobuses con los centros de trabajo. No, eso vale dinerito. No, eso no se puede. Bueno, además, sepan ustedes, queridos oyentes, que Madrid es la segunda ciudad del mundo que más espacios verdes tiene, después de Tegucigalpa. Madrid es la segunda ciudad del mundo con más espacios verdes. Eso que ven ustedes en las películas de Central Park en Nueva York. Es solo un parque de Nueva York. Es un jardincillo urbano, al lado de las zonas verdes que tiene Madrid, empezando por el Retiro, el Parque del Oeste, etcétera, etcétera. La Casa de Campo, el Pardo. Pues nada, Central Park, que es un jardincillo de patio trasero, de vivienda unifamiliar. Rara es la calle de Madrid que no tiene árboles. Claro. En ninguna o en casi ninguna ciudad del mundo hay árboles. No hay ni árboles. O sea, lo que como mucho ves farolas. Bueno, pues nos venden que estamos respirando azufre. El azufre de los calderos de Satán es lo que respiramos en Madrid. Es mentira, es todo para recaudar y para hacerle la vida imposible a los trabajadores madrileños. Y digo bien, a los trabajadores, que son los que al final pagan el pack. Que se acuerden que hay elecciones a la vuelta de abril, hay elecciones. En mayo hay elecciones. Pues les va a votar Rita. la madre, si es que la conocen, que los parió. Bueno, a la madre se la conoce siempre. ¿Sí? Como dice el latinajo, sí. No me dejará mentir. Efectivamente, es así. Mater semper certa est. Sí. El padre... Depende. Depende. Pues eso, les va a votar el padre que los engendró y la madre que los parió. Por el Madrid Central dels Collons. Lo digo en catalán, que suena más fino. Bueno, vamos a la actualidad. No es que esto de lo que hemos estado hablando no sea de actualidad, que lo es, y además una actualidad irritante. Acaba de morir Benedicto XVI. El día que estamos grabando se han celebrado sus exequias fúnebres en Roma, en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro. Y, bueno, pues vamos a hablar de la figura de Benedicto XVI, un enamorado de España y de la historia de España, al igual que su predecesor en la silla de Pedro, Juan Pablo II. No podemos decir lo mismo, ni muchísimo menos, de Pancho I de la Pampa, el único papa vigente que padecemos. Y digo bien que padecemos, y lo digo como católico que soy. Benedicto XVI ha fallecido, ha muerto el único gran intelectual que quedaba en Europa. Benedicto XVI, según el cardenal de Viena, es un intelectual y un teólogo de la categoría de San Agustín, casi nadie al aparato. Y vamos a ver, yo siempre he sostenido, y ahora lo apoyaré esto con unas palabras de Benedicto XVI sobre España, que España ha sido para la cristiandad el 13º apóstol. España lleva la luz del Evangelio al último rincón del mundo. Hoy el catolicismo es una religión universal gracias a España. Si por España no hubiera sido, el catolicismo hubiera quedado reducido a una religión de la orilla norte del Mediterráneo. Punto. Porque no solo fue por la labor, y fundamentalmente evangelizadora de España, en todo el orbe, ¿no? En Japón y en China hay católicos gracias a San Francisco Javier, por ejemplo, Navarro, el patrono de Navarra, sino que además España luchó contra la reforma calvinista y se desangró contra la reforma luterana, contra la reforma protestante en toda Europa. Precisamente gracias a eso hemos gozado de un papa alemán.
de un papa alemán, gracias a la lucha de los tercios españoles en el centro de Europa, en Alemania y en los Países Bajos fundamentalmente, existen todavía católicos en Alemania y en los Países Bajos, gracias a la lucha de los tercios españoles contra la reforma luterana, ¿no? De ahí que hayamos podido tener un papa de la Iglesia Católica alemán. Pero es que el vigente papa que abomina de España, Pancho I de la Pampa, debería estar agradecido a España en su doble condición. Primero, la de argentino, porque es España la que evangeliza a Argentina, y segundo, en su condición de jesuita, porque es otro español, San Ignacio de Loyola, el que funda la Compañía de Jesús, de la que Pancho I de la Pampa es miembro destacado, tanto en cuanto que es papa. Bueno, pues esa labor de España en el mundo para la Iglesia Católica, el Papa Benedicto XVI la reconocía de esta guisa. El diablo sabe los servicios prestados por España a la Iglesia de Cristo. Conoce la misión de España, la evangelización de América por España, el papel de España durante la Contrarreforma y la persecución religiosa de los años 30 en España, padecida por los católicos españoles. El diablo ataca siempre a los mejores y por eso ataca especialmente a España y la quiere destruir. Estas son palabras de Benedicto XVI, que acaba de fallecer, el gran papa intelectual, el gran teólogo, mano derecha de Juan Pablo II. Hemos tenido la fortuna de tener dos papas luminosos, como han sido Juan Pablo II y Benedicto XVI, y hoy tenemos la desgracia de padecer a un papa, a Pancho I de la Pampa, que desprecia, si no odia, desprecia profundamente a España. Tanto es así que en el 5º centenario de Santa Teresa de Jesús, la primera mujer doctora de la Iglesia, se negó a venir a España. Es un papa que es víctima intelectual de la leyenda negra y de la teología de la liberación. Pero es más, el año pasado, este papa que padecemos, Pancho I de la Pampa, decía, sin cortarse un pelo y sin que hubiera habido respuesta ni por parte del embajador de España en el Vaticano, decía que si algún día venía a Santiago de Compostela, vendría a Santiago de Compostela, pero no a España. Palabras de Francisco I, alias Pancho I de la Pampa. El Papa Natas, como le llama algún célebre periodista. El Papa Natas. Si algún día voy a Santiago de Compostela, algún día, ya si acaso, ¿no?, iré a Santiago de Compostela, pero no a España. Es un papa que odia profundamente a España. Nada más ocupar la silla de Pedro, se dedicó a ir por todos los países hispanoamericanos que por aquellos años conmemoraban muchos de ellos el 200 aniversario de su independencia en aquella guerra civil, que no otra cosa fue, porque eran parte de España, según la Constitución de las Cortes de Cádiz, según la historia, eran provincias españolas de ultramar, aquella guerra civil, que fueron las guerras de independencia hispanoamericanas, de los españoles de ultramar. Se dedicó a ir por aquellos países abominando de la labor evangelizadora de España. En toda América, desde Alaska hasta la Tierra de Fuego. Ese es Francisco I, el que, ha presidido las exequias fúnebres de Benedicto XVI. Nos vamos a ir a publicidad y a renglón seguido, estos dos miembros de los tercios que hubieran luchado contra la reforma luterana en tiempos del emperador Carlos, de Felipe II, etcétera, etcétera, que son Mariano Calabuch y Juan Macepeda, o que hubieran acompañado a Cortés y a Pizarro, y a tantos otros, a Núñez de Balboa, etcétera, etcétera, nos harán el perfil que cada uno de ellos quiera del Papa recientemente fallecido, Benedicto XVI, el Papa alemán, al que la progresía estúpida
acusó, entre otras cosas, de haber combatido en la Segunda Guerra Mundial en el ejército alemán. Pues claro. Era un chaval de 16 años y acudió a la llamada de las armas en la Wehrmacht, en el ejército alemán, para defender a su patria. ¿Y? ¿Dónde está el problema? Esa era la máxima acusación de la progresía imperante, también en el seno de la Iglesia Católica, contra como le calificó el diario Liberación en aquella portada cuando fue elegido Papa Benedicto XVI, el diario de izquierdas francés, Liberación, en aquella famosa portada no exenta de talento y de ironía, el pastor alemán. Es que es mucho mejor ser un peronista de extrema izquierda como es el Papa Latas. Bueno, vamos a publicidad y volvemos inmediatamente y ya toman la palabra, como no, Mariano Calabuch y Juan Cepeda. ¿Sabes que te quiero, verdad? Nunca me lo dices. Porque ya lo sabes, pero en la forma en la que me has sonreído me ha salido. Entonces es porque te has enamorado de mi sonrisa. No, es porque ahora sonríes más. En Dentin Odontólogos tratamos cada problema bucodental de forma individualizada. 100.000 tratamientos diferentes son nuestro aval. Colaboramos con sociedades médicas 91 578 1311 o dentin.es. Dentin y feliz sonrisa. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. ¿Te preocupa tener mal aliento? 2 cápsulas de iLive le eliminan en un momento. Contra el mal aliento, iLive. En farmacias y para farmacias. Producto 100% español. Y 100% natural. ¿Eres empresario, pymes o autónomos? Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio. Ponte en contacto con nosotros al correo hola@decisionradio.com. Decídete por nosotros. ¿Tu sueño es servir y proteger a los demás? Haz de tu vocación una profesión y conviértete en policía local, policía nacional o vigilante de seguridad estudiando en Academia Levantina. Llevamos más de 20 años preparando a los agentes del futuro. Ahora, además, con clases online fácilmente adaptables a tus necesidades. Solicita más información llamando al 96 35 15 600 o visita nuestra web www.levantina.net. Diplomatic World Magazine, el nexo de unión entre diplomacia y empresa, con un desarrollo online y offline sin precedentes. Revista más progressive, web app, la aplicación mensual actúa como punto referente en internacionalización, embajadas y actualidad. Si quieres estar informado de las noticias y eventos más importantes, regístrate en la web www.diplomaticworldmagazine.com y recibe la revista todos los meses. Te esperamos en nuestras redes sociales. Highest Consultores, la primera consultora estratégica especializada en mejorar la gestión, planificación y organización de empresas. ¿Preparado para llegar a la cumbre? Te acompañamos. Todo en www.highestconsultores.com. Iglesia y masonería, las dos ciudades. Un libro de la editorial San Román, escrito por Alberto Bárcena, que usted podrá recibir en su domicilio sin costes de envío, pidiéndolo en la página de la editorial www.editorialsanromán.com. Repetimos, www.editorialsanromán.com.
En Iglesia y Masonería, las dos ciudades, se cuenta la incompatibilidad entre la Iglesia católica y la masonería, resumida en estas palabras de San Agustín. Dos amores edificaron dos ciudades. El amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios edificó la ciudad terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la celestial. Se lo enviamos a su domicilio sin costes de envío si lo solicita en la siguiente dirección: www.editorialsanroman.com. Recuerde la dirección para recibirlo sin costes de envío: www.editorialsanroman.com. Escúchanos en Madrid en el 102.1. Sin novedad en el Alcázar, con Eduardo García Serrano. Bueno, con Mariano Calabús, yo que soy muy rápido, ya me conocéis. Estos días se ha intentado denigrar la imagen de Ratzinger o de Benedicto XVI, haciendo uso de una imagen en la que él impartía en el sacramento en su primera celebración de una misa. Pues en un momento dado se veía con los dos brazos alzados. Bueno, pues se les ha recortado la imagen y se le ha dejado recortar la imagen alzando solo el brazo derecho, con afán de intentar demostrar que era un nazi recalcitrante. Cuando en realidad la fotografía es de la celebración de su primera misa, celebrando su primera misa. Por el mero hecho de intentar denigrar a una persona usando una falsa imagen, engrandece más la figura de Benedicto XVI. Es 16, ¿verdad? Benedicto XVI, es que me ha entrado la duda de repente. 16. En cualquier caso, era un papa que al que no se le entendió, o yo creo que no tenía ese abrazo con la sociedad, porque era un papa muy ilustrado. Tenía una formación tremenda. Tenía una cultura, gran intelectual europeo. A eso iba. Era de una cultura tan extensa, oceánica, que a lo mejor no éramos los capaces, los cristianos o los católicos más o menos practicantes, de seguirle el ritmo. Hay dos hitos, que su discurso de Ratisbona y su debate intelectual con Habermas, el cual le dice al filósofo, le dice que mire, es que están ustedes construyendo a través del relativismo y el nihilismo con cimientos de arena. Sí. Porque no se pueden predicar derechos fundamentales cuando se relativizan los principios fundamentales y los valores fundamentales del hombre. Así es. Entonces, si no hay principios y valores fundamentales, no puede haber derechos fundamentales. Así es. Porque si esos derechos no están basados en principios inamovibles, en principios y valores sólidos, son humo. Y lo dejo cortado. Sí, claro, es que no se puede rebatir. Y en su discurso de Ratisbona sobre la amenaza del Islam en Europa y la recuperación de la conciencia de la cristiandad de Europa frente al Islam, deja a todos estos progres que aquí vengan a colonizarnos. Estamos en lo que los países islámicos, los deja con el culo al aire. Estamos en la situación en la que él nos advertía. Que no hace falta, como decía, con tener un poco de cabeza, bastante cabeza que tenía, se fue dando cuenta de hacia dónde íbamos orillando el barco. Lo queríamos comparar con el actual Papa Francisco. Efectivamente, no hay comparación alguna. Yo recuerdo esa imagen de Ratzinger en plena lluvia diciendo que le decían abandone usted el púlpito aquí en Madrid, precisamente, que le cayó una trompa de agua terrorífica. Le dijeron abandone usted esto porque está lloviendo muchísimo, y dijo que ningún pastor abandona sus ovejas. No sé si recordáis. Entonces, una persona que
tiene claro cuál es su función en la Tierra y tiene claro qué es y a quién va dirigido su mensaje, es digno de respetar. No se le puede, yo no le puedo poner ningún pero. El único pero que le puedo poner pero es culpa mía como practicante, que no fuera capaz de seguirle el ritmo ideológico y de pensamiento que él tenía por mi falta de formación. Pero nada más, pero no por eso hay que denigrar a una persona hasta los puntos de falsificar o troquelar una foto para demostrar que era algo que no era. Entonces, pues chico, pues es que es que no puedo decir nada malo contra él. Juan Cepeda. A mí cuando tocamos el tema de la Iglesia Católica, yo sé que voy a decir cosas que no van a gustar, pero como aquí estamos en plena libertad y desde las atalayas del Alcázar para eso estamos, para levantar cada uno su bandera. A mí el Papa Panzer, que es como yo le llamo, pero Panzer no porque tenga o haya tenido ascendencia alemana, no porque haya combatido en la Segunda Guerra Mundial en la Wehrmacht, como si hubiera combatido en las SS, o sea, yo sin ningún problema, sino porque efectivamente era tal su contundencia ideológica, teológica y filosófica que llevó a la Iglesia Católica a unos niveles que, como bien dice Mariano, en muchas veces absolutamente inescrutables e ininteligibles. Yo no llegaba. Ininteligibles. Pero efectivamente es uno de los grandes pensadores de este siglo. Eso sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que ocurre? Que para que salga un papa que ame a España o que le caigamos bien o que reconozca la labor histórica evangelizadora a favor del catolicismo de España, hay 22 que dicen todo lo contrario. Fíjate que yo, por mi formación política, por mi formación intelectual, que sigo reconociendo, por mucho que me duela, que España sin su vertiente evangelizadora no sería España, que España aún derrochando todo el oro que nos llegaba de América y derrochando la sangre de todos nuestros compatriotas castellanos, extremeños, andaluces en las luchas de religión en Bélgica, que lo que hicimos allí fue desangrar nuestro imperio desde el punto de vista económico y sociológico, pero sin eso tampoco sería España. Yo que muchas veces cuando oigo declaraciones de este papa peronista de extrema izquierda, que luego explicaremos lo de peronista y de extrema izquierda para que la gente nos comprenda, nos pone a parir a la historia de España, o cuando hay determinados dirigentes de Hispanoamérica que se atreven a insultarnos y que no hay nadie dentro de la Iglesia Católica de Argentina, de México, de donde dicen que siguen existiendo católicos, gracias a Dios, que defienda eso, pues yo muchas veces me planteo que qué coño hacían los gloriosos tercios de España, qué coño hacía aquella juventud muriendo en las malditas ciénagas holandesas cuando podíamos haber estado implementando y amartillando nuestro imperio sin necesidad de desangrarnos en las luchas de religión en Europa del Norte. Y lo que teníamos que haber hecho, si desde un punto de vista político, histórico y patriota, fue una equivocación. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho España? Consolidar su imperio, consolidar la nueva España, como tú bien lo has dicho, que no eran colonias, que no eran países conquistados, eran la España, las Españas. Por eso, los grandes historiadores de nuestra patria han hablado siempre de las Españas, la España peninsular y la España de ultramar, que eran las Españas, y en vez de habernos insistido, muchas veces llego en ese momento de rabia intelectual e histórica, de decir, no, nos equivocamos, teníamos que haber hecho consolidar las Españas de ultramar, y ahora España, y desde entonces y hasta ahora, seríamos el país o la nación hegemónica en el mundo. En vez de hacer eso, en vez de proteger a los españoles de ultramar, que querían seguir siendo españoles, que querían seguir formando parte de la corona de España, y dejarlos a su libre albedrío, muchas veces perfectamente desarmados ante esas corrientes masónicas que querían destruir la nación española de ultramar, en vez de hacer eso, nos gastamos todo el oro, todos los recursos económicos y humanos del ejército español, nos los gastamos luchando contra los Orange, cuando efectivamente, ¿qué se nos había perdido en Holanda? Absolutamente nada, porque además... Sí, pero al emperador todo. Al emperador una parte, claro, pero luego a Felipe II ya no se le había perdido nada, y a los Austrias y a los Borbones mucho menos.
Seguimos luchando por una razón muy sencilla, por lo que tú has dicho, porque luchábamos por Dios, se luchaba por la religión de que los que entonces eran nuestros antepasados y nuestros ancestros, se luchaba por la honra y en gran parte y al final se luchaba por el oro y por el dinero, evidentemente. Pero eso era el español de entonces, el maravilloso español de los siglos de oro, del siglo, que yo digo los siglos, no el siglo de oro, era el español que luchaba por el rey como personificación de la nación, de la patria, por el rey, por la honra y sobre todo por el honor, cosa que parece ser que ha desaparecido. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como vuelvo a repetir, cuando nos hemos encontrado, por ejemplo, el Papa, ¿cómo se llamaba? Pío, aquel que odiaba profundamente a España, odiaba porque era un papa comunista. Es que es acojonante, es que la gente luego dice, no, es que los papas, la religión, no, la religión, el papa, con independencia que de vez en cuando hables cátedra, es que según parece el Espíritu Santo le manda muy una información, yo creo que casi nunca, el Papa al fin y al cabo es un hombre con sus limitaciones, claro, con sus condiciones políticas, sociológicas, y vuelvo a repetirte, para un Papa como Ratzinger, no es que nos quisiera, es que reconoció la acción evangelizadora y culturizante de España en el mundo, porque es que el que no lo reconozca es que no ha leído un maldito libro de historia en su puñetera vida. Pero para cada vez que haya uno de esos, hay 22 que dicen todo lo contrario. Con lo cual, ¿yo qué quieres que te diga? Siguiendo aquel dilema, que no era el dilema, que era un principio fundamental de separación Iglesia-Estado, que no es que inventara José Antonio, pero que sí que lo llevó a su máximo culmen, incluso discutiendo con íntimos amigos suyos que fue motivo de separación de Falange, pues a César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios. Y el que quiera ser católico practicante y ser miembro de ese club que es la Iglesia Católica, que entre, que pague sus cuotas, que para eso están y que cumpla absolutamente todo. Esto es como un poco, a lo mejor fantaseando. Esto es como el que es del Real Madrid. Pues el que es del Real Madrid... un sindicato cualquiera. Claro, que entren, pues la Iglesia Católica es igual. No me vale lo que se oye siempre. No, es que yo soy católico pero no practicante. No, yo soy católico pero a mí lo que dice el párroco de mi iglesia me entra por uno y me sale por otro, porque yo entiendo el catolicismo de otra manera, ¿no, amiguetes? Que es una forma muy española de ser católico. Que no, es la forma española de ser católica. Pero es que esa ya la inventa Carlos I, acordémonos. Claro. Carlos I, el martillo de herejes, el defensor de la cristiandad, cuando el Papa de Roma llega a un pacto secreto con los turcos y con los franceses para atacar el Imperio Español, ¿qué es lo que hace? Dice, tirirí, las quenetes y tercios, y lo carga saco de Roma en el castillo de Sant'Angelo. Y saco de Ramo. Eso sí. Luego, como era... Y a la vez manda elevar preces en toda la cristiandad para la pronta liberación del Papa. Claro, y lo tenía él encerrado. Pero eso sí, Eduardo, a los 3 meses, cuando sus asesores, que los tenía y muy buenos, le dicen, emperador, César Carlos, joder, que es que hemos hecho lo que no se ha atrevido a hacer ni Atila. Es que nadie ha entrado en Roma, en el Vaticano, como nosotros. Atila no se atrevió. Entonces, ¿qué es lo que hace el emperador Carlos? Dice, sí, tenemos razón. Entonces, luego se echa ceniza por la cabeza, se quita sus vestimentas imperiales, se pone un sayo de esos de pobre y creo que estuvo rezando tirado en el suelo haciendo penitencia delante. ¡Qué grande era el César! Eso era. ¡Qué grande era el César! ¡Qué grande era el César! Por haber cargado de caderas al Papa en el saco de Roma y encerrarlo. Pero luego en el castillo de Sant'Angelo. Cubrió penitencia y le pidió perdón. Sí, claro. Y ya el Papa, entonces ya debieron decir, ojo que con estos españoles cachondeos los justos. Claro. Juanma ha perfilado, se nos incorpora a la tertulia mi queridísimo Jesús Muñoz, que lleva por aquí muchos... Iba a decir años, pero muchos meses sin venir. Muy bienvenido, Jesús. Muchas gracias. Perdonad, ahora estáis hablando de Reyes, pero es que estaba en la celebración del cumpleaños de Juan Carlos I y entonces me he tenido que escapar un momentito. Expulsado de la tertulia. No, estaba en otra tertulia que precisamente también estábamos hablando de papas y de reyes y... Joder, y aquí hablamos de reyes de verdad, de reyes de España. Pero decía Jesús que Juanma ha perfilado muy bien esa genuina y única manera de ser católico en el mundo que tenemos los españoles, ¿no? Claro. Y que en el diccionario para un macuto, mi padre cuenta con mucha gracia, ese miliciano comunista que en la Casa del Pueblo en
en su localidad pues gallea de ateísmo, ¿no? Y entonces, como gran argumento de lo ateo que es él, dice: mirad, camaradas, yo no creo ni en mi Dios, que es el único verdadero. Eso solo lo puede decir un español. Yo no creo ni en mi Dios, que es el único verdadero. Yo tengo una teoría que es... La fe del carbonero que hablabas tú antes, claro. Yo tengo una teoría y que además la practico, pero yo no me soy ese ejemplo del que estás hablando, yo soy el típico ejemplo. Me ponéis como número uno. Claro, no tú, yo, Eduardo. Eduardo dice: yo soy católico, pero solo obedezco a mi confesor particular, que es el único cura, que además será falangista, seguro, que es al único que haga caso. El padre claro, Cruz Goñi, claro, mi director espiritual, claro. Un cura navarro de los de antes de la República, un tipo extraordinario. Yo me hago trampas al solitario porque soy de esos que mantiene que como al final te van a juzgar por tus actos, pues dedícate a eso. Y no me agarro a lo de ir a misa y confesarse y comulgar una vez al año, por lo menos. Uy, yo conozco cada misitas, que es un hijo de 1000 padres, pero de los de comunión diaria. Sí, yo por eso me agarro a esa situación. En el pecho y ceniza en la cabeza, como decía Juanma. Y las hacen dobladas. Por eso creo que nos van a juzgar. Si nos van a juzgar, será por cómo nos hemos comportado en la tierra. Esa es mi teoría. Y esa es pues mi forma de entender la religión. Sí, además, si nos van a juzgar, yo voy por delante, porque como soy abogado, me autodefenderé mejor que vosotros. Pero bastante mejor que vosotros. Hombre, por supuesto. Sí, ahora que acaban de quitar la cruz esta de Castellón, que ya en el año 79 quitaron la placa de caídos por Dios y por España, y pensaban que por quitar esa placa ya no le iba a pasar nada a la cruz. O sea, nos circunscribimos a la Iglesia española. Por eso. Porque estábamos hablando de la Iglesia universal, pero la Iglesia española... Que arropa la vasca. En fin, manda carajo. Entonces, lo que iba a decir es eso, que yo creo que los que estamos aquí presentes, yo también soy de los de la fe del carbonero, de los que daría mi vida por Dios y por España, incluso por mi fe, aunque estoy seguro que no la daría por la inmensa mayoría, ya no de los miembros de la conferencia episcopal, sino por la inmensa mayoría de los curas de las parroquias, ¿no? He comentado en la teoría que estaba haciendo... Yo en eso soy partidario de la tesis de Gustavo Morales, del camarada Gustavo Morales. Yo luego contaré las tesis de las que yo soy partidario, que son las de aquel joven con bigotito de vez en cuando que se llamaba Ramiro. Luego contaré yo mis tesis ante la Iglesia Católica. Pero el por qué ocurren las cosas... bueno, en la Iglesia de todo el mundo, pero sobre todo en la española, has mencionado a tu padre. Yo tengo una colección de libros, son todos azules, y ahora mismo no recuerdo la editorial, son de tamaño, de un formato de tamaño pequeño. Creo que era algo así como España, continente nuestro o algo así. Y entonces hay varios libros de Rafael García Serrano. Y uno de ellos es El obispo de Gambo, sí, Progre, que es muy buena la primera parte. Y luego hay unas páginas al final, creo que son como 10 páginas pequeñitas, y te cuenta la historia de un miliciano comunista, muy leído, intelectual, que cuando termina la guerra... era, por supuesto, ya no solamente ateo, sino antiteo, o sea, de los que fusilaba curas como se tomaba un café por las mañanas, ¿no? Y que entonces otro dice, bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? Tal, y dice, pues me voy a ir a un seminario. ¿Pero cómo? Sí, en un seminario, dice, porque me lo ordena el partido. Y entonces se mete en un seminario, como era un tío leído, era un intelectual, hablaba bien, pues entra, hace suya la fe católica y tal, por lo menos a su manera, y se mete en la Iglesia. Y entonces es de los que... Parece todo esto contado una historia de ficción, ¿no? Que la puedes asemejar a lo que ocurrió en España. De ficción nada. A lo que ocurrió en los años 50, 60, esos primeros curas comunistas, que además basándose en la justicia social, que la idea de la España entonces era muy bien acogida, pero luego se empieza a ver de tal... Y efectivamente, pues te termina contándote que llega a ser un reconocido cura comunista... Con cierto cargo con una parroquia importante y tal, y al final, como no tengo aquí el libro, cuando lo vaya a casa lo rebuscaré, te dice efectivamente el nombre y apellido de ese tipo y el cargo que obtuvo. Y entonces era un caso verídico. Pues eso el comunismo lo hizo a mantas. Y entonces esos curas, que además eran los más cercanos con el parroquiano, con el que se preocupaba de la señora Juanita, que tenía problemas en casa y le ayudaba a buscarle a alguien para que a su vez le ayudara a ella y no sé qué tal, pues esos curas comunistas hicieron una labor maravillosa para el partido.
por un lado, y para hundir a la Iglesia Católica. Y para que los que, como nosotros, nos fijábamos en el cura del barrio, pues teníamos cierto recelo por la Iglesia, por el cura que teníamos. También estaba comentando hace un momento que hay veces que, sin embargo, pues también me suena mal generalizar mi postura con los curas, porque de vez en cuando conoces, te he dicho, tú tienes curas, nosotros tenemos curas que conocemos. El padre Crudoñi, un abrazo enorme, pater. Yo el otro día lo he comentado, en el bautizo de mi nieto pequeño, y el cura que conozco, que además es un cura que no voy a decir que es su nombre, pero que me ha demostrado más de una vez su valor en todo tipo de aspectos, me decía eso que estábamos hablando, de cómo el español abandona no la Iglesia, pero sí, no la institución, pero sí la Iglesia cercana, precisamente por el papel de los curas, y él lo comprendía perfectamente, ¿no? Y entonces me decía, bueno, es que estos curas, lo que vosotros estáis mencionando, dice, es que se olvidan que la Iglesia ha nacido en una época de persecución y que va en nuestra raíz ser perseguidos, con lo cual el cura que quiere pasar sin pena sin gloria, yo le dije, yo dejé la armada entre esas cosas porque estaba harto de ser un funcionario de uniforme. Dice, es que a nosotros nos han convertido en funcionarios con sotana, no, porque ya no la llevan, ¿no? Ni siquiera con alzacuello. De conductores de la MT. ¿Pero qué es eso? Dice, y no eran esos compañeros míos que estáis citando que tenemos que incluso sufrir un martirio. Dice, yo no quiero salir a la calle de la parroquia y que me apedreen, no quiero, no lo busco, pero no voy a renunciar a ser lo que soy, a decir lo que digo y a sentir lo que siento para que no me apedreen. Dice, porque yo estoy aquí de paso. Es que si los primeros cristianos hubieran hecho eso, el cristianismo... Claro. Entonces, cuando ves un cura de eso, le dices, joder... Pero Jesús, pero no nos hagamos trampas al solitario. Los comunistas no hicieron una labor de infiltración en la Iglesia Católica mandada por papá Stalin o por sus sucesores. La Iglesia Católica, que es la única institución que lleva 20 años superviviendo, de vez en cuando, viendo o teniendo en cuenta de dónde viene el viento, siglos, pues sacan la teología de la liberación. Oye, la teología de la liberación no eran 3 curas comunistas locos que andaban por allí por Argentina, no. Fue una teoría, vamos a llamar, una parte de la Iglesia Católica se declaraba, pero ya no del cura de la parroquia, desde obispos, arzobispos, los jesuitas, los jesuitas todos se declaraban perfectamente partidarios de la teología de la liberación. Ahí no tuvo que hacer nada el Partido Comunista, ni el de Cuba, ni el argentino, no. Es que la Iglesia Católica, desgraciadamente, como organización humana e institucionalizada, lleva esas 2 caras, son las 2 caras de una misma moneda. Cuando los vientos vienen de un lado, sacan, es decir, ¿por qué ha perdurado la Iglesia Católica hasta ahora? Porque siempre tiene una cara que dar. Vienen en los años 60, 70 las grandes corrientes marxistas, neomarxistas, tienen su parte de la Iglesia que dice, sí, nosotros somos de estos. Cuando vengan o lleguen partes patriotas hasta fascistas, sacarán lo suyo y dirán, sí, nosotros somos de esto. Es decir, juegan siempre con ese doble baile y con esa vara de medir que en unos momentos la Iglesia parece que son todos marxistas-leninistas y en otro parece que son fascistas, todos nietos de Mussolini. Por eso te digo que hay que ser muy cuidadoso con esas interpretaciones. Yo no creo, y además es que es lógico, por eso ha sobrevivido hasta ahora. Es una institución humana. Ya hemos dicho antes que eso de que cada vez que habla el Papa y que es Dios el que le habla y que le manda vía email lo que tiene que decir, eso ha pasado en la historia de la Iglesia 2 o 3 veces como mucho. Es decir, tienen sus errores y evidentemente tienen sus contradicciones porque es una obra además, divina pero llevada para humanos. Y además no suele ser a los papas, suele ser a los pastorcitos, a la niña de Lourdes, a Guadalupe, suelen ser a personas normales y corrientes. Sí, ese es otro tema que a mí siempre me ha hecho mucha gracia. Las apariciones de la Virgen, los mensajes de la Virgen, yo no he visto nunca que se le aparezca a un juez, coño, o a un catedrático, y que la Virgen le diga a un catedrático, mira, te voy a mandar el mensaje, son a gente inculta, gente analfabeta, niños normalmente, pequeños niños o adolescentes absolutamente analfabetos, que no saben, o que en teoría, yo por ejemplo, ¿qué quieres que te diga? Yo no me lo creo. Eso está en la base claro, es en la fe. Cristianismo. La fe es Cristo no elige a escribas expertos en el Talmud para que sean sus apóstoles, que elige a los más humildes. A 12 hombres, pues muy humildes. Coño, pero muy humildes, 12 pescadores. Elige al principio, pero luego en la historia de la Iglesia
Los papas no eran... ningún papa ha sido un pequeño labriego. A un San Agustín, que es una fortaleza intelectual, a un Tomás de Aquino, que es otra fortaleza intelectual, a un San Ignacio de Loyola, que ni os cuento, y a una Santa Teresa de Jesús, que madre de Cepeda y Ahumada, por cierto. Claro, o sea que, en fin... Pero... Con la Iglesia hemos topado, este es un tema muy complicado, cada uno lo interpreta como tú muy bien has dicho, el español es católico a su manera y nosotros pues somos católicos a la nuestra y cada uno a la suya. Y con la Iglesia hemos topado, Sancho, y ahí está el problema. Pues no tenemos una máquina aquí fuera de café de 27 tipos, pues para la religión pasa igual. Jesús ha puesto ese ejemplo del comunista que entró y se pudo infiltrar o no, pero yo te puedo contar ejemplos de curas falangistas que al final de su vida posiblemente, y no fue por una conversión teológica sino que eran curas falangistas que se dieron cuenta o llegaron a una convicción que durante su vida en el franquismo, en las organizaciones franquistas, vía Frente de Juventudes, vía Guardia de Franco, vía SEU, no vieron remuneradas o establecidas sus principios ideológicos, y ese espíritu de justicia social del que tú hablabas lo encontraron equivocada o no equivocadamente pues en un partido comunista clandestino, en el socialista no, porque evidentemente no existían durante el franquismo, y fueron desarrollándose hacia eso. Mira, leía y voy a acabar con esto hace poco unas declaraciones de Patricio González de Canales, el famoso falangista proedillista y antifranquista, que fue uno de los precursores de la falange auténtica, etcétera, etcétera, y con Manuel Edilla, creador del FENAL. Bueno, pues Patricio González de Canales, ya en los años 60, en un discurso que dio en los entonces círculos José Antonio, que eran legales, pero que ya eran una herramienta azul de contestación al régimen de Franco, precisamente porque no veían implementada esa revolución que propugnaba José Antonio, por la que murieron tantos miles de falangistas, decía Patricio en aquel momento, se extrañaba y hacía un paralelismo, decía, joder, antes de la guerra, cuando el momento de la falange originaria, se nos pasaban a la falange gente del Partido Comunista, porque veían, era gente con una gran sensibilidad social, pero que no estaban de acuerdo ni con el internacionalismo marxista, y eran patriotas, pero eran patriotas que querían la justicia social. Y ponía el ejemplo de Matías Montero, ponía el ejemplo de Manuel Mateo y de muchos más. Hombre, tampoco se nos pasaron miles, siendo cierto, pero ponía, y contaba, y era, si mal no recuerdo, en el año 61. Dice, y ahora está sucediendo todo lo contrario. Decía, los grandes líderes de las juventudes falangistas actuales, como no ven en su corta perspectiva que por lo que ellos creen se esté implementando o se esté llevando a la práctica en España, nos están abandonando y van a partido, y además cita al Partido Comunista, ya lo dice en el 61. Pues es un paralelismo de lo que pasaba en la falange, lo que puede pasar con la Iglesia. Bueno, nos vamos a publicidad y a la vuelta, si queréis darle un último repaso a lo que supone la muerte de Benedicto XVI, y si no, pues nos iremos a otra necrológica, que es la de Nicolás Redondo, también acaba de fallecer. Que se nos olvide, Eduardo, por favor, el famoso concejal sí, de Guadalajara. Eso es divertidísimo. Eso es divertidísimo. Lo vamos a contar, por supuesto que digo, lo va a contar Juanma. Vamos a publicidad y luego hablamos de Nicolás Redondo, que parece que hemos enterrado pues a un santo. A un santo. Ya contaré yo algunas cosas. ¿Han oído ustedes hablar en las notas necrológicas sobre Nicolás Redondo de la PSV? Las cooperativas del UGT. ¿Han ustedes oído? ¿A que no, verdad? Bueno, pues ahora se lo vamos a contar. Porque hay mucha gente joven que se cree que la PSV es el Partido Socialista Valenciano. No. O un equipo de Eindhoven. O un equipo de Eindhoven. No. Una estafa monumental de la UGT de Nicolás Redondo. De la UGT de Nicolás Redondo y de Felipe González. Publicidad y volvemos. Decisión Radio. La radio sin complejos. Sabes que te quiero, ¿verdad? Nunca me lo dices. Porque ya lo sabes, pero en la forma en la que me has sonreído me ha salido. Entonces es porque te has enamorado de mi sonrisa. No, es porque ahora sonríes más. En Dentin Odontólogos tratamos cada problema bucodental de forma individualizada. 100.000 tratamientos diferentes son nuestro aval. Colaboramos con sociedades médicas 91 578 1311 o dentin.es. Dentin y feliz sonrisa.
Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. ¿Te preocupa tener mal aliento? 2 cápsulas de iLive le eliminan en un momento. Contra el mal aliento, iLive. En farmacias y para farmacias. Producto 100% español. Y 100% natural. ¿Eres empresario, pymes o autónomos? Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio. Ponte en contacto con nosotros al correo hola@decisionradio.com. Decídete por nosotros. ¿Tu sueño es servir y proteger a los demás? Haz de tu vocación una profesión y conviértete en policía local, policía nacional o vigilante de seguridad estudiando en Academia Levantina. Llevamos más de 20 años preparando a los agentes del futuro. Ahora, además, con clases online fácilmente adaptables a tus necesidades. Solicita más información llamando al 96 35 15 600 o visita nuestra web www.levantina.net. Diplomatic World Magazine, el nexo de unión entre diplomacia y empresa, con un desarrollo online y offline sin precedentes. Revista más progressive, web app, la aplicación mensual actúa como punto referente en internacionalización, embajadas y actualidad. Si quieres estar informado de las noticias y eventos más importantes, regístrate en la web www.diplomaticworldmagazine.com y recibe la revista todos los meses. Te esperamos en nuestras redes sociales. Escúchanos en Madrid en el 102.1. Sin novedad en el Alcázar, con Eduardo García Serrano. Bueno, pues efectivamente ha muerto Nicolás Redondo, Urbieta, y vamos a ver, con todo el respeto que a mí cualquier muerto me merece, por supuesto que sí, yo no soy como el miserable y el canalla de Risto Mejide, ante la muerte respeto absoluto. Pero el español tiene la costumbre, y más últimamente, en los últimos 47 años, que cada vez que muere alguien, bueno, pues hacer unas necrológicas laudatorias del muerto, que sucedió con Santiago Carrillo, sucedió con Rubalcaba. ¿Se acuerdan ustedes cuando murió Rubalcaba? Parecía que había muerto Pericles, ¿no? Sí. El canalla de Rubalcaba, el canalla del Bar Faisán, el canalla de la Loxe. Bueno, pues cuando se enterró a Rubalcaba parecía que estábamos enterrando todos a Pericles. Con Nicolás Redondo está pasando exactamente lo mismo. No habrán oído ustedes en sus necrológicas, todas ellas muy almibaradas, hablar de la PSV, de la Promotora Social de la Vivienda, que organizó la UGT en aquellos años 80, de poder hegemónico absoluto del Partido Socialista, y de la UGT, aquella Promotora Social de la Vivienda, que de repente se les ocurrió, decir, coño, pues si Franco hizo 5 millones de viviendas sociales, dato convenientemente ocultado, nosotros vamos a hacer vivienda social. Y entonces le sacaron a los trabajadores españoles, lo digo porque yo cubrí aquella información en Radio Intercontinental ampliamente, le sacaron a los trabajadores españoles entre 4 y 8 millones de pesetas de la época, que era un dinero. Que no a los afiliados de UGT. Que no a los afiliados, a los trabajadores españoles, entre 4 y 8 milloncitos de pesetas para construirles unos pisos.
ese dinero conseguido a base de mucho sudor, de muchos madrugones, de mucho trabajo, y ahorrado pacientemente durante muchos años por trabajadores muy modestos, entre 4 millones y 8 millones de pesetas. 4 millones el piso más barato, 8 millones el piso más lujoso, entre comillas. Bueno, pues embolsaron el dinero, se lo gastaron en vaya usted a saber qué. Yo supongo que en lo mismo que los de los héroes de Andalucía, en putas, en cocaína y en mariscadas. Tradición socialista. Y no se construyó ni un piso. No se construyó ni un piso. Aquello fue una estafa monumental liderada por la UGT de Nicolás Redondo y por el PSOE de Felipe González. Felipe González, muy ladino, aprovechó aquel escándalo de la UGT para cepillarse a Nicolás Redondo, porque Nicolás Redondo le había convocado ya una huelga general, la célebre huelga general del 88. Y además le hacía sombra política. Y le hacía sombra. Entonces la UGT estaba teniendo demasiado poder de la mano de Nicolás Redondo, el que dirigía la UGT cuando la PSV. Como era lo de la malversación, bueno, yo no sé si él se metió dinero en el bolsillo, lo cierto es que la UGT sí se lo metió. Y mucho dinero. Bueno, pues no pasa nada. No pasa nada. Nicolás Redondo, el que a mí en una entrevista para el Alcázar, luego se lo reconoció off the record también a muchos otros periodistas, que él se lleva un gran disgusto cuando se aprueba el Estatuto de los Trabajadores, porque el Estatuto de los Trabajadores resulta que defendía menos al trabajador español que el fuero del trabajo. Y esto lo reconocía Nicolás Redondo. Pero añadía, yo sé que el Estatuto, bueno, pues merma los derechos de los trabajadores españoles reconocidos en el fuero del trabajo, pero claro, como el fuero del trabajo es franquista y hay que adecuar los derechos de los trabajadores a los nuevos tiempos democráticos, pues no cabe otra que aprobar el fuero de los trabajadores, a partir del cual, y aquí tenemos un brillante abogado que ha hecho sus armas en el derecho laboral. Sepan ustedes que el derecho laboral español, las magistraturas de trabajo de cuando entonces, los juzgados de lo social y los catedráticos y profesores de derecho laboral han sido hasta hoy en un 150% falangistas, los que han llevado a cabo hasta hoy no, pero vamos, bueno, hasta hace poco, hasta hace poco, porque eran los encargados gracias a la doctrina de la Falange, de implementar esos derechos. Bueno, pues como había que adecuarse a los nuevos tiempos, con el fuero de los trabajadores tan alabado, resulta que los trabajadores españoles empezaron a tener menos derechos que con el fuero del trabajo del régimen del innombrable, del general Franco. Y a partir de entonces, los trabajadores españoles hemos ido en cada negociación colectiva, en cada reforma laboral, perdiendo derechos de una manera permanente. Ha sido una hemorragia constante que hoy vemos, por ejemplo, en los fijos discontinuos, en los falsos autónomos, en la contratación. Hoy te pillo, mañana te despido y al día siguiente ya veré si te contrato. Y además vas a trabajar más horas por menos dinero, pues porque lo digo yo. Porque lo digo yo. Esa es la situación de absoluto desamparo de los trabajadores españoles, gracias a que Nicolás Redondo Terrero y Marcelino Camacho aprobaron el Estatuto de los Trabajadores, que vulneraba los derechos de los trabajadores españoles recogidos, reflejados, implementados en el fuero del trabajo. Bueno, pues a que no han oído ustedes nada de esto. Solo aquí, en esta casa, en Decisión Radio y en Sin Novedad en el Alcázar. Pues Juanma, como letrado, experto en derecho explicarlo un laboral. poquito más. Todo lo que ha dicho Eduardo es absolutamente cierto. Obviamente no tiene los conocimientos técnicos de derecho laboral. El fuero del trabajo es la primera gran ley laboral de España, pero luego hay la ley de contrato de trabajo, la ley de relaciones laborales, etcétera, etcétera. Bien, toda esa legislación laboral existente en España hasta la transición
efectivamente protegía mucho más los derechos de los trabajadores que luego los derechos que se implementan con el Estatuto de los Trabajadores. Obviamente, gran parte de esa culpa la tienen los sindicatos entonces que estaban haciendo, que podían haber puesto pie sobre pared y decir, vamos a quedarnos vamos a cambiar las leyes, las llamamos de otra manera, pero lo que nos interesa. ¿Qué es lo que ocurre? Que en aquel momento entran en juego las grandes potencias económicas españolas, que siempre las ha habido. Y por ejemplo, para poner un ejemplo, antes del Estatuto de los Trabajadores, si mal no recuerdo, con la Ley de Relaciones Laborales, un empresario despedía a un trabajador si el despido se consideraba improcedente, es decir, era una decisión irregular o sin base justa para despedir a un trabajador, el juez podía poner la indemnización que quisiera. Es decir, no había unas indemnizaciones tasadas como ahora, como fue la de 45 días por año, como ahora la de 33 días por año, como hay una de 20 días por año para el despido objetivo. No. El juez tenía plena libertad, porque la ley se la concedía, para poner la indemnización que quisiera y para, evidentemente, plena libertad teniendo en cuenta una serie de parámetros. Por ejemplo, si el trabajador era mayor de 45 años cuando era despedido, la indemnización subía. Si el trabajador estaba casado y tenía hijos, la indemnización subía. Si alguno de sus hijos tenía lo que entonces se llamaban de subnormales, que ya no se llama, yo no sé, una minusvalía, también subía. Es decir, quedaba al arbitrio del trabajador. ¿Qué es lo que pasaba? Que normalmente las empresas no despedían por la cara, para que nos entendamos, porque sabían, ahora sí, ahora es muy fácil, ahora tú coges, sabes que son 33 días por año, tienes un trabajador trabajando un año, al año ya no te interesa, y pagándole un mes de salario va a la puñetera calle. Entonces no, amiguete. Realmente, ¿qué es lo que ocurría? Y ese es un ejemplo muy claro para el despido, que es un ejemplo que puede conocer todo el mundo. No hablemos de convenios colectivos, no hablemos de jurador de empresa, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre cuando entran aquellos sindicatos que habían desaparecido totalmente? Pero es que, vamos, que solo hasta al acabar la guerra civil la UGT era algo. Primero, se les entrega lo que llamaban el patrimonio sindical, que es mentira. Vamos, la UGT durante su vida hasta al final de la guerra civil no tenía un maldito local en propiedad. Eran todos alquilados o, en el mejor de los casos, durante la guerra, ocupados, como ahora se llama, usurpados. Pero de pronto ese gran patrimonio sindical que se crea durante el franquismo se regala. Pero es que todavía que se lo den a la UGT tenía su porqué histórico, pero es que se lo dan a comisiones obreras. Pero a la CNT y a la Falange la dejan sin ladrillo. Al Partido Comunista, que no tuvo sindicato, que el Partido Comunista no tenía sindicato. Por eso se infiltran en la UGT. Claro, bueno, partimos de ahí. Pero vale, también esta historia de España pasó y ahí. Pero vayamos a la PSU, a esa UGT recién nacida, que claro, empiezan a ver que les caen locales, que le cae dinero por todos los lados, que le caen subvenciones por todos los lados, y tienen la brillante idea de decir, coño, lo que tú has dicho, siguiendo uno de los logros del franquismo, que eran las viviendas sociales, vamos a nosotros a heredar ese contenido y vamos a hacerla. Claro. Para que no le echen de menos. Claro. Vamos a aclarar una cosa. Eso no era una cooperativa donde el PSOE, donde UGT o PSOE ponía la cara. No. El régimen de cooperativas en España legal significa que tú quieres hacer una cooperativa y tienes una promotora y una gestora, que son los que llevan a los socios cooperativos, los que mandan. Bueno, pues la promotora y la gestora era la UGT. Es decir, la UGT no promovía políticamente y luego hubo unos listos que se llevaron el dinero. No. Eran ellos los que se llevaron la leña para sus bolsillitos, para los privados y para los del sindicato. Claro. Efectivamente, como bien has contado, claro, el escándalo es de tal magnitud que no lo pueden ocultar, y Felipe, al cual, recordemos, Felipe González es secretario general del PSOE en la clandestinidad, porque Nicolás Redondo cesa en su puesto. El secretario general era él, el jefe del Partido Socialista era Nicolás Redondo.
Felipe González, que tenía un miedo atroz a que precisamente la UGT, que era el sindicato más potente, donde más militantes y afiliados tenía, le pudiera volver el Nicolás y decir, oye Felipe, que es que vuelvo yo aquí a dirigir el cotarro este. Quítate. Y aprovechó y dijo, uy, me quito 2 pájaros de un tiro. Pero esa es la realidad. La realidad es que hubo un sindicato de clase, supuestamente de los trabajadores españoles, que estafó a los trabajadores españoles. Ojo, que ni siquiera eran afiliados de la UGT, porque si hubiéramos dicho... Es que eran, pobrecitos, los tontos que eran afiliados del OGT los ha engañado su propio sindicato. Pues tendría un pase, tampoco, pero tendría un... No, engañó a todos. Allí no era necesario ser cooperativista de la PSV, ser socialista o afiliado al OGT para que te estafaran. Y los dejaron tiesos. Eso es lo que hacían... Los ahorros de toda su vida. Claro, eso es lo que hacen los sindicatos de izquierdas. Y de esos podemos contar... Claro, ahora la gente dice, ¿por qué hay tan poca afiliación a los sindicatos en España? Claro, porque la gente ya va aprendiendo, porque te cobran un canon, te cobran la cuota, porque al principio de la transición, cuando tú eras afiliado, que por eso hubo una gran afiliación, no engañemos a la gente, claro. Porque tenías asesorías jurídicas que no te cobraban, porque los abogados de UGT y los abogados de comisiones, en un principio, un afiliado de comisiones era despedido, tenía un problema con la empresa y le defendían gratis. Eso, amiguetes, cambió. Ahora tú pagas a UGT incluso más, incluso pagan más honorarios. La proporción, normalmente en derecho laboral, ante un despido, la forma que ahora sí está aceptada para cobrar del abogado, hasta hace muy poco no. O sea, lo que se llama trabajar a resultado. Eso estaba absolutamente prohibido. La cuota litis. Ahora ya se puede. Sí, cuota litis es el término jurídico. Antiguamente eso estaba absolutamente prohibido, pero lo hacían y se hacía y todos los abogados lo hacían. Bueno, yo he visto minutas de comisiones obreras o de UGT cobrando un 25 y 30% del porcentaje del despido, cuando los abogados normales... Que es por lo que se parte en el pecho, no por defender al trabajador. No. Los abogados normales cobraban un 8, un 10, un 15, si el tema era muy complicado y el abogado era muy famoso, se podía cobrar un 20, pero es que, claro, cuando la principal herramienta, el principal beneficio que tenía el trabajador, que era la defensa jurídica ante un caso de superioridad jurídica por la empresa, es decir, superioridad porque... Obviamente en esa lucha que sigue existiendo siempre la empresa tiene más medios para combatir con el trabajador. Cuando dijeron encima me cobran, claro, ¿quién se afiliará a los sindicatos? Nadie. Es el secreto mejor guardado, el número de afiliados. No hay. Y la lucha, como bien dice Juanma, de esos abogados de UGT y de comisiones obreras no es por defender al trabajador. Quita. Es porque esa pasta va para el partido. Claro. No olvidemos, los abogados de comisiones de la indemnización. Los abogados de comisiones y de UGT tienen un sueldo de los sindicatos. Y los porcentajes que cobran van para los sindicatos. Cosa que yo desde aquí denuncio que es absolutamente ilegal. Más la financiación vía presupuesto general del Estado que ya tiene. Denuncio que es absolutamente ilegal. Es decir, cuando un trabajador, y yo he visto minutas de honorarios de afiliados y no afiliados, pero defendidos por un abogado de sindicatos. Cuando la minuta se la pasa fulanito de tal, abogado de... Sí, pondrán abogado de comisiones, abogado de UGT, pero la minuta la pasa un abogado. Que luego al abogado, ¿qué es lo que le hacen? Le engañan y le quitan ese dinero y lo pasan al sindicato. Y ese abogado luego pues está a sueldo del sindicato, con sueldos más o menos altos, normalmente no son muy altos, y es otro negocio. El negocietes S.A. Don Jesús Muñoz, Mariano, lo mismo. Yo creo que en su calidad de empresario. Sí, que iba a hablar en ese sentido. Yo creo que el que más tiene que, si el trabajador lo merece, el que más tiene que defender a un trabajador es el empresario. Porque es tu herramienta de trabajo y la que te facilita. Es su principal capital. Claro. Es la que te aporta la mano de obra, conocimiento, experiencia. Que es algo que los liberales no entienden. Pues yo me considero liberal, pero esto sí lo reconozco. Del mismo modo que... El principal capital de un empresario son sus trabajadores. Insisto, el régimen capitalista que vivimos ahora. Otro día podremos hablar de lo que nos gustaría. Siempre y cuando el trabajador lo merezca. Sin trabajadores no hay empresa. No, lógicamente, pero también te puedes encontrar casos con destarifados que, oye, pues no aportan nada y al fin y al cabo tienes que poner a un tío en la calle. Porque la realidad es que una persona que te esté infectando un ambiente laboral
el despedirlo es amortizable. Un despido Mariano, es amortizable. Pero tú coincides conmigo que cuando te toca un destarifado de esos, un chalao, un tío que te crea mal ambiente, un vago, eso tú, como empresario, lo ves a los 2 meses, a los 3 meses. Es decir, no te cuesta 2 pesetas y media despedir a uno de esos. Eso es está decir, claro. ningún empresario mantiene a un trabajador de ese tipo Está 8 o claro. 10 años y luego a los 10 años no, es que lo quiero echar porque es un destarifado. No, Está claro, por haberlo echado en su momento. Blocadas en 2 meses. Exacto. En cualquier caso. Si no antes. En cualquier caso. Habéis contado... a El mí- drama es del trabajador que lleva 10 años en la empresa y le ponen en la puta calle. Ese es el drama. sí, Y por esa supuesto. no es ni un destarifado, ni un chalao, ni un vago normalmente. Ni se ha convertido en un vago normalmente. Excepciones las hay. Este caso a mí me pilló muy jovencito. Esto fue el tema del 93. Si no recuerdo ¿A qué mal. caso te Al refieres? La PSV. La PSV, Fue sí. un caso en el 93. Yo, lo has dicho tú, este señor firmó un estatuto de trabajadores que empeoraba el fuero de los trabajadores. Es que lo anterior. reconocía él. Pero ¿y los trabajadores por qué firman eso? ¿Pero por qué confiáis vuestro futuro a una gente que es capaz de firmar algo que empeora vuestra situación laboral? Mariano, por Porque- una sencilla razón, porque pero- la legislación actual, desde entonces hasta ahora, Pero confiere la representación de los trabajadores a los sindicatos. Pero nadie te Y luego obliga. y luego, Pero nadie te obliga 2 a- minutos, fíjate, 2 minutos. Los ERES, las regulaciones de empleo. Cuando una gran o pequeña Que Yolanda empresa... no sabía explicar. Claro, cuando una gran o pequeña empresa tiene un problema económico, tiene el problema del que sea. Inteligencia discontinua. Claro, y quiere despedir a muchos trabajadores a la vez, no se puede al despido individual, tienes que ir a un procedimiento colectivo. A un ERE, sí. Bueno, en esos procedimientos intervienen los sindicatos. Y los sindicatos son los que deciden junto con el empresario a qué tipo de acuerdo se llega. Yo he intervenido en ERES donde me han llamado los trabajadores y me han dicho, los hijoputas de los abogados que tenemos de sindicatos nos están vendiendo. ¿Por qué? Porque de los ERES también se llevan parte. Sí, se llevan. Claro que se llevan. Dice, nos están vendiendo. Claro Dice, que se y llevan. no nos defienden. Y vamos a hablar con los representantes de los sindicatos y nos dicen que les da igual. Y hemos hecho votaciones, asambleas, diciendo, oiga, nos están defendiendo a nosotros, queremos esto. Esto es lo que tienen que... Y no les hacen ni puñetero caso. ¿Pero por qué? No porque los abogados sean demonios, no, es porque la legislación laboral española es así. Y no te puede salir. Yo me acuerdo que me llamaron hace muchos años a un ERE en Canarias de una cadena hotelera que era, vamos, yo lo que les dije es, mira, no se puede hacer nada, lo que sí podemos hacer, y lo hicimos, es irnos al juego de guardia. Y denunciar criminalmente, penalmente, a los representantes legales que tenéis, porque efectivamente se está demostrando, o tenéis pruebas, entonces tenían pruebas, de que incluso la empresa les estaba haciendo una oferta indemnizatoria de dinero superior a la que estaban pidiendo los representantes de sindicatos. ¿Por qué? Porque los representantes de sindicatos luego por detrás, claro, trincaban su porcentaje y les decían, oye, empresario, si eres tonto, estás ofreciendo, imagínate, no recuerdo las cifras exactas, estás ofreciendo 200 millones de pesetas y yo te trago por 150. Ahora, de los 50 que te ahorras, dame 20. Era así, tal y como lo estoy contando. Y luego el UNTE, ¿eh? Y luego el UNTE, Mariano. Sí, claro. Yo conozco un gran empresario que compra una cadena de hospitales, y sabéis a quién me estoy refiriendo. Compra una cadena de hospitales, no voy a dar su nombre porque no le he consultado, si no podía, pero esto lo ha contado él en la quinta columna. Y ya estás dando el nombre. se le ponen chulos los liberados sindicales de esa cadena de hospitales. ¿Y qué hizo para garantizarse la paz social? Comprarlos. Claro. ¿Cuánto vale la paz social para vosotros? ¿Tanto? Ahí va. Callaos. Ya tienes doble sueldo. El Callaos. liberado sindical y Le soltó la pasta que le pedían para ellos, para su bolsillo, los liberados sindicales de esa cadena de hospitales, y callaos. En toda la transición de la antigua propiedad a la nueva propiedad, a la nueva sociedad, callaos como putas en Cuaresma. Eduardo, porque les habían untado. A mí me gustaría saber que nadie... Claro, y aquello no lo grabó con cámara oculta o La algo. cifra real de liberados sindicales que hay en España. La cifra real. ¡Poh! La cifra de miles y miles, de decenas de miles de tíos que llevan sin dar un palo al agua años, que la labor sindical significa que cuando hay elecciones sindicales a vivir, van 2 días y les cuentan una película al sector de trabajadores y luego están en sus locales
gratuitos, con sus herramientas de trabajo gratuitas, de vez en cuando llaman a la empresa o al banco, si es de un banco, todo bien, sí, tal, no sé cuántos. Hay decenas de miles de tíos que son absolutamente parásitos, son parásitos sociales, por supuesto, pagados. Y en este caso, sí es verdad, y hay que reconocer que parte lo pagamos entre todos los españoles, pero la mayoría es un tío que está pagado por una empresa. Es decir, una gran empresa, Telefónica, 2.000 liberados o los que tenga, son unos tíos que sus sueldos se los paga Telefónica. Y por eso, como tú me bien dices, es muy fácil comprarlos. Claro. ¿Qué quieres? Sobre el sueldo te lo multiplico por 2. Y calladito y no quiero... Es más fácil comprar a un liberado sindical que a un concejal de urbanismo. Sin lugar a más duda. Fácil. Sin lugar a duda. Y más barato. Sí, la verdad. Publicidad y volvemos. Decisión Radio, la radio sin complejos. Sabes que te quiero, ¿verdad? Nunca me lo dices. Porque ya lo sabes, pero en la forma en la que me has sonreído me ha salido. Entonces es porque te has enamorado de mi sonrisa. No, es porque ahora sonríes más. En Dentín Odontólogos tratamos cada problema bucodental de forma individualizada. 100.000 tratamientos diferentes son nuestro aval. Colaboramos con sociedades médicas 91 578 1311 o dentin.es. Dentín y feliz sonrisa. ¿Eres empresario, pymes o autónomos? Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio. Ponte en contacto con nosotros al correo hola@decisionradio.com. Decídete por nosotros. ¿Tu sueño es servir y proteger a los demás? Haz de tu vocación una profesión y conviértete en policía local, policía nacional o vigilante de seguridad estudiando en Academia Levantina. Llevamos más de 20 años preparando a los agentes del futuro. Ahora, además, con clases online fácilmente adaptables a tus necesidades. Solicita más información llamando al 96 35 15 600 o visita nuestra web www.levantina.net. Diplomatic World Magazine, el nexo de unión entre diplomacia y empresa, con un desarrollo online y offline sin precedentes. Revista más progressive, web app, la aplicación mensual actúa como punto referente en internacionalización, embajadas y actualidad. Si quieres estar informado de las noticias y eventos más importantes, regístrate en la web www.diplomaticworldmagazine.com y recibe la revista todos los meses. Te esperamos en nuestras redes sociales. Highest Consultores, la primera consultora estratégica especializada en mejorar la gestión, planificación y organización de empresas. ¿Preparado para llegar a la cumbre? Te acompañamos. Todo en www.highestconsultores.com. ¿Cansados de que se empañen las gafas? Gafas Policía tiene la solución. Fabricamos lentes GP Pro con tecnología antibao ideales para llevar con la mascarilla y que no se te empañen. Disponibles en modelos exclusivos para Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Legión y también con nuestra propia marca Gafas Policía. Además, somos los primeros en fabricar gafas personalizadas con la uniformidad de cada cuerpo y sobre todo cumplimos con todas las calidades. Además, dispondremos de autorización oficial para el uso de la marca Guardia Civil. Aptas para todos los públicos. Puedes comprarlas aunque no seas policía o militar. Entra ya en gafaspolicia.com y descubre todos nuestros modelos. Escúchanos en Madrid en el 102.1. Sin novedad en el Alcázar, con Eduardo García Serrano. ¿Había terminado Mariano? No, sí, más o menos, sí, no, yo partiendo de yo quería terminar diciendo que cualquier sindicato o sindicato que representa a los trabajadores o patronal que representa a los empresarios que esté financiada con dinero público debería desaparecer. Porque no nos representan a ninguno. Ya está, porque ellos van a su interés, que es lo que decís vosotros, el dinero. Y ya está, es su chiringuito
Y son chiringuitos que creo que deben desaparecer. Igual que los que no tienen, igual que ATA, la de los autónomos. La patronal, todos deben de desaparecer todos. No, con dinero público no esas organizaciones. La negociación individual, hombre, si tienes que negociar con 20.000 empleados, pues hombre, puedes poner algún representante porque va a ser más fácil. Pero para negociación de empleos con personas directamente, porque no hace falta tener un representante. En empresas, ¿cuándo es obligatorio tener representación sindical? A partir de los 40. De 40. Pero no es más fácil negociar, que son 40 personas, que no estamos hablando de 20.000. Es más fácil negociar. De esas 40 siempre hay uno que será el líder, siempre hay uno al que siguen los demás trabajadores. No es necesario. Por ley natural. Y yo que creo profundamente en el sindicalismo y en un sindicalismo de clase, en una sociedad capitalista, lo que sí es cierto es que yo quiero sindicatos de verdad, no quiero sindicatos como ahora, que son sindicatos de malhechores. Bueno, don Jesús Muñoz, además en su calidad de jefe nacional de un sindicato como es el Sindicato de Trabajadores Nacional Sindicalistas, heredero de las CONS, las Centrales Obreras Nacional Sindicalistas. Bueno, en realidad el jefe nacional es Carlos Rodríguez, yo soy el portavoz y jefe de prensa y demás. Decías que esto de Nicolás Redondo, pues que te has recordado esa elevación a los altares que hace el sistema con algunas personas. Yo creo que coincidiendo con Navidad por aquello de San Nicolás, ¿no? A lo mejor han dicho, bueno, como trae los juguetes a los niños, pues San Nicolás Redondo. Hombre, efectivamente, Nicolás Redondo, comparado con los UGT de los seres de Andalucía, es que es evidente. Es un santo. Claro, o comparado con el Unai Sordo y el Pepe del Pañuelico, Pepe Álvarez. Sí, Pepe Álvarez. Pero es eso, lo que pasa que nos llevan a ese terreno de elevar a los altares a personajes que han sido siniestros en una época y que si los de ahora son más siniestros no les cataloga a ellos de buenos, simplemente son menos malos porque a lo mejor la sociedad que hay ahora es en suma peor en todos los aspectos. Y entonces por eso aquellos nos parecen mejores. Hay algunos señores que tú ves ahora mismo cualquier discusión en las Cortes de los años 70-80 y veías a los personajes ahí bien encorbatados, bastante educados, y ves los de ahora, y lo que pasa que ellos entonces en su época eran malos, lo que pasa que los de ahora son peores porque la época... Pero eso no quiere decir que los de antes eran buenos, ¿no? Habéis hablado de la PSV, con lo cual no me quiero extender, pero sí que es cierto que fue un crimen doble, primero porque se les roba dinero a los trabajadores y segundo porque se les deja sin la vivienda. Es decir, ¿dónde está esta maravillosa Constitución del 78 que, como siempre decimos, tiene dos tipos de artículos? Los que podrían ser maravillosos para España, que no se cumple absolutamente ni uno, entre ellos el derecho a la vivienda, y los que pueden ser, y son de hecho, malos para España, que se cumplen absolutamente todos. Esa Constitución, que muy bien lanzaba una pregunta al aire Mariano, decía, ¿cómo los trabajadores permitís que tengáis como representantes a una serie de gentuza? Bueno, pues porque la propia Constitución ya habla de agentes sociales. Y esa Constitución que habla de agentes sociales se refiere a esos sindicatos que nosotros llamamos chaperos, porque aunque lo malo es que no ponen su culo por dinero, es que ponen el culo de los trabajadores a cobrar ellos. Pero todos sabemos a lo que referimos. Son los chulos de los chaperos. Y esos sindicatos, como en el cual estaba Nicolás Redondo y estaba Marcelino Camacho, otro santo laico, que son los que autorizan, dan su visto bueno a esas auténticas lonjas de esclavo que son las empresas de trabajo temporal, que se instauraron en España en el régimen socialista de Felipe González, y que no solo no se ha ido, sino que lo que han hecho ha sido que incluso empresas de trabajo temporal internacionales se hayan afincado en España, como pueden ser los fondos buitres para el tema de la vivienda, y entonces tengan ahora sucursales, son casi auténticos ministerios de empleo, es decir, realizan la función de lo que era el INEM, Instituto Nacional de Empleo, que le han cambiado el nombre, le han llamado SEPE, entre otras cosas, para quitarle la N de nacional. Y entonces ese Instituto Nacional de Empleo que no se encargaba de dar trabajo, pues ha dicho, no os preocupéis, una privatización que si alguna vez nos da por mirar quiénes componen los consejos de administración de esas empresas de trabajo temporal, pues vemos que son lo mejor de cada casa también, ¿no? O sea, como siempre, igual que cuando empieza la transición y las empresas de seguridad, las principales, se nutren de altos cargos de la Policía de Guardia Civil, pues aquí esta gente que tendría que velar porque los trabajadores tuvieran un empleo digno, pues lo que hacen es que crean las empresas de trabajo temporal para llevárselo crudo para que un trabajador tenga al final un trabajo de mierda, ¿no? Habéis hablado de los millones de viviendas que se construyen durante el franquismo, además de mano de ministros falangistas, todo hay que decirlo. Todavía se ven por ahí algunas casas con las placas, en mi barrio las hay. Mira, yo vengo de Castilla y León. Vengo de Castilla y León, donde he pasado la Nochevieja, en Tordesillas y en Medina del Campo, pero así de placas, así de placas.
Y no las quita ningún alcalde, ¿eh? No, en barrios humildes. ¿Sabes sí, quién señor. se encarga? Y no las quita ningún alcalde. ¿Sabes quién se encarga de quitarlos? Los famosos antifas, estos que son tan valientes, que son valientes con una placa, pero no evidentemente con los que defienden. Los legionarios. Y entonces hice una temporada en redes sociales que decían, quita las placas y súbela por redes y tal. Y entonces presumieron que, no recuerdo el año fue, pero que habían quitado varios cientos, con lo cual lo que estaban demostrando es que había varios cientos de placas, porque cada placa era un edificio y en cada edificio había varias viviendas, con lo cual, y entonces le dijeron lo mismo, tío, no hagas publicidad de esto, porque lo que está reconociendo es que este yugo de la flecha simbolizaba la construcción de casas para los trabajadores, y entonces dejaron de hacerlo, ya ni siquiera quitan las placas, por lo menos para darse publicidad. Fíjate la diferencia entre lo que llamaban viviendas sociales que se iban a crear en España con la UGT y las que se crearon durante el franquismo, que todo el mundo que las crearon los falangistas sabe que yo de franquista tengo lo justo, vamos, tengo lo mismo que del Atlético de Madrid. Doy fe. Pues fíjate la diferencia. Durante el franquismo esa obra social de la vivienda, el contrato jurídico que se firmaba entre ese trabajador que accedía a una vivienda, a esa vivienda y el Ministerio de Trabajo de la vivienda normalmente era una figura jurídica que se llama de acceso diferido a la propiedad. Es decir, lo que se llamaba pagar las letras. Sí, señor. Tú no tenías que hacer un desembolso como los de UGT de 8 millones o 4 millones, no. Tú pedías una casa social, te la concedían, firmabas un contrato y ibas pagando tu letrita que te fijaban un precio desde el principio y era un precio aplazado que se pagaban los 20, 30 y hasta 40. Que te la descontaban de la nómina. Claro. Te lo descontaban de la nómina. Si eras trabajador del Estado. Sí, señor. Es decir, era una forma facilísima y que le daba muchísimas facilidades al trabajador, al obrero, para que pudiera tener su casa. Sí, señor. Cuando pasaban los 40 o 30 años, te llamaban del Ministerio de la Vivienda, luego ya se convirtió en el IBIMA, y te decían, oiga, su contrato ya está, ya lo tiene pagado, ya lo único que tiene que hacer es ir al notario y escriturar a su nombre, porque mientras tanto, obviamente, no estaba escriturado a tu nombre, sino que estaba a nombre del Ministerio de la Vivienda o del IBIMA. En cambio, la labor social de la UGT era, no, tú pones 8 millones por adelantado, luego te voy pidiendo más dinero y te daré la casita. Fíjate la diferencia abismal entre un modelo de construcción de socialista y los falangistas. Que luego, y acabando con lo que han dicho de las ETTs, es que a los socialistas también les gusta privatizar. Claro. Sobre todo cuando privatizan, montan su chiringuito y se lo llevan ellos. Mira, yo contaré, antes de que siga Jesús, y esto Jesús lo recordará porque era un participante muy activo y muy brillante de aquel mítico programa de Radio Intercontinental de Madrid que se llamaba Sencillamente Radio y que yo hice durante décadas. Con la primera y siniestra reforma del mercado laboral, que esa es otra, la nomenclatura. El mercado laboral, el trabajo por lo visto es una mercadería y no un derecho y un deber como lo consideramos nosotros. Es una mercadería, como un par de alpargatas, ¿no? La primera y siniestra reforma del mercado laboral de Zapatero, te acordarás, Jesús, yo hice un Sencillamente Radio en el que cogí el fuero del trabajo y la reforma laboral de Zapatero. Hice un test ciego, leí varios puntos del fuero de los trabajadores, del fuero del trabajo del régimen de Franco y varios puntos de la reforma laboral de Zapatero. Y la pregunta a los oyentes era cuál de los dos códigos laborales era el socialista, el auténticamente socialista. Bueno, entraron 120 oyentes en antena. La única vez que ha habido en ese programa pleno, no mayoría absoluta, sino pleno. Los 120 dijeron, sin saberlo, que el auténticamente socialista era el fuero de trabajo, el fuero de los trabajadores del régimen de Franco. Y que el capitalista era el de Zapatero. Claro, esto yo lo descubrí al final del programa, la gente se quedó pasmada. Claro. Decías tú, ¿por qué los trabajadores? Pues porque a los trabajadores españoles se les vendió aquello, primero por lo que decía Jesús, agentes sociales, constitucionalmente así reconocidos. Y segundo,
para que el trágala fuese digerible, se les ponía, y esto no es una burrada, se les ponía aquella cancioncita que tuvo mucho éxito, que era Libertad sin ira. Entonces, como venía de la manita de la democracia, de la manita de la Constitución, de la manita del Parlamento, de la manita de los partidos políticos, incluido el PP, pues aquello tenía que ser bueno. Aquello tenía que ser bueno. ¿Y cuándo se empezaron a dar cuenta que gracias a Nicolás Redondo, a Marcelino Camacho, al PSOE, al Partido Comunista, con el aplauso como focas amaestradas de la derecha, habían perdido derechos a chorros? Cuando empezaron a ser despedidos. Claro. Cuando empezaron a ser despedidos, como se tira un orinal viejo a un vertedero. Oiga, esto con Franco no pasaba, claro, porque estaba en vigor el fuero del trabajo. ¿Se acordaron de Santa Bárbara cuando empezó a tronar? Cuando empezó a tronar. Han mencionado un paréntesis de la canción Libertad sin ira de un grupo Jarcha. Juanma también lo sabrá, grupo de inicio falangista. Sí, que tienen una ópera preciosa, José Antonio Primo. La ópera se llama Líder y la he subido, digo porque lo he hecho yo personalmente. Nosotros teníamos un canal que se llama La Hora del Café, como el programa que dirijo, que YouTube lo ha tumbado y ahora hemos creado... ¿Pero La Hora del Café acrónimo o del café...? Del café con 4 letras mayúsculas. Acrónimo. Y ahora, pues como nos la han tumbado, que teníamos cientos de vídeos y miles de suscriptores, hemos creado otro, se llama Café, también con mayúsculas, para todos. Y acrónimo. Y he subido tanto tanto la canción separada Líder de Jarcha como la ópera completa, que la he conseguido, no con imágenes, pero sí por lo menos las canciones. Lo digo porque los oyentes y televidentes, pues si la quieren ver. Hablabais antes del patrimonio, efectivamente, que heredado por estos agentes sociales. Agentes sociales subvencionados. Bueno, pero es que no se nos olvide que es que estos agentes sociales, la parte de los sindicatos, es que eran auténticas sindicatos genocidas y criminales en los años 30. Porque es que parece aquí como que la UGT la UGT, la CNT-FAI, comisiones no existía, pero como habéis dicho, los comunistas ya... El Partido Comunista estaba en la UGT. Es que tenían auténticas checas. La UGT tenía checas en Madrid y en otras partes de España donde torturaba y asesinaba a españoles. Y entonces, como premio, pues toma el patrimonio sindical, que digo yo que te corresponde, pues te lo regalo. O sea, están regalando cosas ya a los asesinos de los años 30. Luego no nos extraña que tengamos ahora mismo en las Cortes sentados a asesinos de los años 70, 80 y 90, porque siempre este sistema ha sido una cueva de dar hospedaje a los asesinos. Pero que no se nos olvide, los socialistas comunistas de hoy, esa persona que es siempre la política más valorada en todas las encuestas, que es doña Rogelia. Sí. La Yoli, ¿no? La gran esperanza roja. Una de sus obras estrellas, igual que Pedro Sánchez ha dicho que pasará a la historia por haber sacado a Franco del Valle de los Caídos, ella pasará a la historia por haberle retirado la medalla de mérito al trabajo a Franco, a José Antonio Girón de Velasco, a José Luis Arrese, entre otros, y al general Yagüe también, porque en sus funciones que tuvo de relacionado con el mundo del trabajo. Es decir, a José Antonio Girón de Velasco, a José Luis Arrese, ella le quita la medalla, que no ocurrió en su puta vida. Por eso digo, entonces... Pero es que esa es la España que tenemos, que hemos subido a los altares a lo peor. Lo que decía muchas veces don Eso Cortés, no lo decía por esta sociedad, porque no lo había vivido, de aquellos que elevan tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias. No, es que las consecuencias son estas, porque habéis elevado a esos tronos a lo peor de cada casa. Y para terminar... esto de los agentes sociales subvencionados. Como bien ha dicho Eduardo, yo justo este año, en el año 2023, el sindicato TENES cumple 20 años. Yo me acuerdo cuando las empresas en las que he trabajado y que casi siempre me han ido moviendo de una empresa a otra por lo que iba ocurriendo, yo me acuerdo que tuve una discusión, una empresa iba a fusionarse, nos iban a absorber, nos iban a mandar a todos a la puta calle, y entonces los que estaban ahí de comisiones obreras, cuando yo cogí el turno de palabra y tal, pues se dieron cuenta de que yo defendía el tema social. Y tú estás afiliado a comisiones, ¿verdad? Digo, no. ¿Cómo no estás afiliado a ningún sindicato? Entonces le conté a cuál estaba, ¿no? Te estaba hablando hace 15 años o así, o 18 años, cuando casi había nacido. Entonces le conté y decía que no les cuadraba que una persona como yo, falangista, defendiera a los trabajadores, ¿no? Pero tú eres tonto, muchacho.
hablo de dirigentes de comisiones obreras en Madrid, ¿no? Que luego, por supuesto, con esta fusión, ellos se fueron en una prejubilación maravillosa y se forraron, ¿no? Y nosotros nos pusieron, pues como nos tuvimos que acoger a lo que salía. Bueno, pues me decían, pero bueno, ¿y vosotros que no tenéis subvención? No, ninguna. ¿Tenéis liberados? No tenemos, la verdad. Entonces, no los queremos, pero tampoco tenemos tanta representación como... ¿Y qué cobráis de cuota a los trabajadores, a los afiliados? Que, por cierto, la seguimos manteniendo en 20 años. Pues 3 euros al mes. Decía, eso es imposible. Entonces ellos estaban cobrando 10 o 15 euros al mes. Dice, ¿y qué tipo de cosas da? Pues mira, damos una asesoría. Dice, pues digo, pero además damos esa asesoría jurídica que decía Juanma, gratuita, luego el juicio ya no. El juicio, si lo ganas, pues ya tendrá el abogado, tal, pero asesoría gratis. Nos venía gente de comisiones de UGT para que nosotros les asesoráramos, porque si no estaban afiliados a esos sindicatos no les asesoraban. E incluso si estaban afiliados les cobraban. Y me dijo el tío dice, pues algo que te digo, que no tenéis nada que hacer en el mundo sindical. Digo, no, tenemos mucho que hacer porque vosotros no habéis hecho nada, hijos de puta. Y se acabó la conversación. En un principio, mira, yo recién acabada la carrera estábamos negociando con un entonces amiguete que tenía, el abogado de la UGT, que había hecho también la carrera conmigo y habíamos sido rivales políticos en la facultad, pero luego nos conocíamos, nos llevábamos bien. Y en una reunión en el sindicato, que si mal no recuerdo era, no me acuerdo qué sección sindical era, efectivamente en aquel principio no cobraban consultas, pero sí tenían un cubo allí que decía, bueno, tal, no, sí, deja ahí el dinerito que tú consideres oportuno. Que muchas veces te cobran más porque, claro, en aquel entonces no decías, no voy a dejar un duro o 10 pesetas, ¿no? Pero bueno. ¿La urna era transparente o era transparente o lo que dejabas? El problema, efectivamente, todo radica de la concepción de Estado y de la concepción de España que surge de la transición, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, aquí se institucionaliza los sindicatos cuando los sindicatos en un sistema capitalista nunca pueden formar parte del Estado ni pueden ser agentes sociales que prácticamente son un elemento estatal, porque estamos en un sistema capitalista y los sindicatos deben ser sindicatos de clase que apoyen al trabajador en contra del empresario injusto, no del maldito empresario, del empresario injusto. ¿Qué es lo que ocurre? Los sindicatos falangistas, yo muchas veces lo hemos hablado y se ha discutido, no, es que desde un punto de vista falangista puramente ortodoxo, los sindicatos no pueden ser sindicatos de clase, tienen que ser sindicatos verticales. No, eso es si alguna vez por una casualidad y porque Dios, del que hablábamos antes, mande una lengua de fuego y diga, coño, la falange al poder. Entonces sí, después de un proceso revolucionario, los sindicatos serán sindicatos verticales. ¿Por qué? Porque los sindicatos ya conformarán el Estado y serán los trabajadores los que decidan y manden en el Estado. Mientras tanto, no, tienen que ser sindicatos de clase y sindicatos ante las posibles negligencias o tropelías de la clase empresarial. Pero y por tanto, efectivamente, coincido contigo, los sindicatos no tienen que tener la representación de los trabajadores hasta cierto punto. Es decir, y no puede ser, como el ejemplo que he puesto antes, que en un periodo de negociación de un ERE, de pronto los trabajadores quieran una cosa y su representante no, vosotros queréis lo que queréis, que nosotros mandamos aquí. No, de eso nada. Eso es, ni en un Estado falangista ni en un Estado capitalista, eso es absolutamente imperdonable, y además es que no puede ser así, y eso hay que variarlo. Fíjate, antes lo que estábamos hablando del despido. He leído el otro día que los gurús jurídicos que tienen doña Rogelia, como tú la llamas, que me ha hecho mucha gracia, y la nueva izquierda, esta nueva izquierda, que como se han dado cuenta que ya los de Podemos ya no se lo cree nadie, y al PSOE está muy desprestigiado, quieren sacar los mismos siendo los mismos, pero con una nueva marca. Ya están diciendo que están estudiando una reforma laboral donde el despido deje de estar sistematizado en la indemnización, deja de ser uniforme y que se vuelva, claro, no lo han dicho todavía, a la legislación franquista, claro, a que el juez pueda interpretar decida, caso por caso la indemnización, el cálculo de la indemnización correspondiente. Con lo cual, fíjate, hemos avanzado un huevo. Todo eso que ya en la ley, pero fíjate, eso es de la ley del contrato del trabajo. La ley del contrato de trabajo, que si mal no recuerdo, de la de 1944, fíjate, que yo ni siquiera la utilicé, no la utilicé
porque cuando yo acabo la carrera era la Ley de Relaciones Laborales, la RR, pero sí se hablaba mucho jurisprudencia de la LCT. Bueno, pues vamos evolucionando maravillosamente y progresando, y ahora resulta que vamos a recuperar viejas doctrinas falangistas de legislación laboral, y estos, claro, acabarán diciendo, lo hemos inventado nosotros. Hemos oído muchas veces que la Seguridad Social la inventó Felipe González. Pues nada, pues ellos inventarán algo que ya inventaron unos tíos con camisa azul hace muchos años, que intentaron beneficiar al trabajador en un sistema. Pues por eso, Juanma, Jesús, Mariano, hoy hay mucha gente joven, gente madura, que en un arrebato sigue cantando el Cara al Sol, sin saber muy bien por qué lo canta. Exactamente. Pero claro, hay una cuestión telúrica en ese himno que remite a eso, a la justicia social, a la unidad de la patria, y entonces lo cantan como fin de fiesta en muchas discotecas. Como acto de rebeldía. Efectivamente, no lo cantan como himno de la falange. No. Lo cantan ya como una canción que ya forma parte del patrimonio nacional español. Sí. Cosa que yo admito y entiendo perfectamente. Como ha pasado en Guadalajara, con un concejal, Juan. Una cosa divertidísima. A mí me ha sorprendido, y además... Una cosa de un concejal... Lo que me ha sorprendido es la reacción... El PP, ¿no? Sí, la reacción de alguien que dice, expedientado. Hombre, ¿cómo un tío del PP canta el Cara al Sol? Yo, desde mi concepción personal de Juan Manuel Cepeda, que sigo siendo falangista a pesar de que no esté afiliado a ninguna de las falanges, yo entiendo, al igual que entiendo que la figura de José Antonio ha dejado de pertenecer a la falange para pertenecer a ese quehacer común, a esa patria que es la de todos los españoles, entiendo que con el Cara al Sol ha pasado lo mismo. En un principio me fastidia, porque lo que hizo el franquismo fue robarnos el Cara al Sol, pero luego en esa maniobra, en esa progresión, realmente ya el Cara al Sol ha dejado de ser, a pesar de que sea el himno de la falange, históricamente lo será, y legalmente lo es de las falanges actuales, pero ya ha pasado a ser una canción del patrimonio cultural español. Del imaginario colectivo de los españoles. Exactamente, y además lo que ha dicho Jesús, es una canción de rebeldía. El que canta el Cara al Sol después de una comida, como parece ser que ha pasado en esta, ya ahora contaremos, no la cantan por decir, fíjate qué fachas somos, es que estuvimos en la OGE cuando teníamos 15 años, no, la cantan como una rebeldía ante el sistema. Y la realidad, lo que ha pasado es que en estas fiestas navideñas, parece ser un conocido restaurante de Guadalajara, pues una serie de gente que se reunió a celebrar las fiestas, y al acabar la comida, pues cantaron el Cara al Sol. Alguien lo grabó y casualidad, había un concejal del PP que había sido antiguamente o anteriormente alcalde de un pequeño, más de 12.000 habitantes de un pueblo de Guadalajara, es decir, no estamos hablando de una aldea, y entre los comensales, brazo en alto, estaba este concejal del PP. La progresía mundial se ha echado encima, programas de televisión, entre ellos el canalla del Risto Mejide, que tú has hablado hace poco, pues se han echado encima, y yo he oído en televisión hasta decir a insignes probóster de Podemos que eso es un delito, pero ¿cómo coño se permite cantar el Cara al Sol, que es un delito? Bueno, vamos a seguir dando instrucciones y intentando dar clases jurídicas a estos amiguetes que seguramente alguno nos oye. Cantar el Cara al Sol hoy en España no es delito, por dos motivos. Primero, porque es el himno legal de un partido legal que se llama Falange Española de las Jons. Segundo, porque ya hay un precedente que fue en el entierro de Utrera Molina, ministro franquista, pero de concepción falangista, su familia lo cantaron como homenaje póstumo a su padre, su padre y abuelo, los denunciaron, y un juzgado, si mal no recuerdo, de Málaga, que fue donde le enterraron, en un pueblo de Málaga, llevó este tema. Yo tengo el informe del fiscal y la resolución del juez archivando la denuncia, porque dijeron que cantar el Cara al Sol no es delito. Daba una interpretación la jueza, que yo la tenga muy curiosa, porque iba analizando párrafo por párrafo, estrofa por estrofa del Cara al Sol, y decía que de la interpretación literal de lo que habían cantado no se deducía que ese canto himno desprestigiaba, insultaba
o vulneraba la memoria al contrario, de la memoria histórica, sí, de las izquierdas, etcétera, etcétera. Entonces, coincidamos en una cosa. Primero, que cantar el cara al sol no es delito. Segundo, que ser falangista en España tampoco es delito. De momento. Espérate, ya veremos lo que puede pasar en un futuro. Y que un concejal del PP, como si es del PSOE, como si es de Vox, como si es de Comisiones Obreras, alguno que se acuerde que su padre tenía camisa azul cuando estaba tal, y que eso, como Bono, que honradamente reconocía que su padre fue un falangista Antonio honesto. Miguel Carmona. Muchos. Pues que canten el cara al sol, que no es ningún que yo tipo le he oído de cantar delito. el cara al sol, Antonio Miguel Carmona. Claro. Muchos. Es decir, como muy bien ha dicho Eduardo, el cara al sol ya forma parte de ese imaginario cultural español que afortunadamente todavía gente lo canta con respeto. Y además es patrimonio del Estado. Exacto. Porque la letra patente, y la música, exacto, la propiedad la tiene el Estado. Con lo cual es patrimonio cultural, musical, español. Por eso mi nieto, que tiene 11 años, me comentaba el otro día que sus compañeros de clase en el colegio, que llevan todos la banderita de España en la muñeca, la medida de la Virgen del Pilar, que cantan tu canción, abuelo. ¿Qué canción? El cara al sol, mis compañeros de clase. Chavales de 11 años. Es un buen comienzo. Chavales de 11 años. Cantan tu canción, abuelo. En contra de los profesores. En contra de los puristas y ortodoxos azules, que también los hay, que piensan que eso no se debe hacer, para mí es un avance acojonante. No, yo encantado, feliz. Siempre se haga con respeto, eso sí. Exacto, por supuesto. Siempre con respeto. Que nos tenemos que ir. Hasta mañana domingo, que escucharán ustedes la reedición de Sin Novedad en el Alcázar, al igual que hoy sábado, y ya la semana que viene recuperaremos la grabación habitual de la edición del sábado y la edición del domingo. Adiós, amigos. Sin Novedad en el Alcázar, con Eduardo García Serrano.